Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la actualización del Plan Estratégico de 2021 a 2026 que acaba de hacer Enagas. Este plan estratégico dura justo hasta 2026 porque la regulación que está establecida y que ya se conoce pues es justo hasta el año 2026, así que lo lógico es que Enagas haga el plan estratégico justo hasta ese año, porque es justo hasta ese año donde puede hacer unas previsiones bastante fiables. Enagas sigue teniendo la mayor parte de su negocio en España, pero también tiene una parte cada vez mayor de su negocio fuera de España. Y en esta diapositiva vemos cómo se reparte su inversión en el extranjero. Fijaros que en Latinoamérica ha invertido menos dinero que en Estados Unidos, y sin embargo al dinero invertido en Latinoamérica le espera obtener una rentabilidad mayor que el invertido en Estados Unidos. Y esto es lógico, entra dentro de lo normal, porque ya sabéis que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad que puedes esperar al dinero que inviertas, con ese mayor riesgo. Como Estados Unidos es un país más seguro que los países de Latinoamérica, pues es completamente lógico y normal que la rentabilidad que obtenga en Estados Unidos sea más baja que la que obtenga en Latinoamérica. Enagas ha terminado 2020 con la deuda un poco alta. El ratio deuda neta de EBITDA está en 4,8 veces. Y esto es porque en 2019 y 2020 ha invertido bastante dinero. Y desde ahora hasta 2023 espera bajar algo la deuda. Las dos inversiones más importantes que ha hecho fuera de España en 2019 y 2020 han sido la compra de la participación en la estadounidense Talgrass y la finalización de la construcción del gasoducto del Adriático. Era bastante importante ver qué pasaba exactamente en 2020 con el negocio de Talgrass, porque sabéis que el negocio de Enagas en España es muy estable, especialmente estable, y el de Talgrass es casi tan estable pero no exactamente igual. Entonces era importante ver qué pasaba en 2020 con todo lo que hemos vivido. Porque el negocio de Talgrass es casi tan estable como el de Enagas en circunstancias normales, pero en circunstancias fuera de lo normal pues se puede comportar de una forma un poco diferente. Y está claro que en 2020 las circunstancias han sido muy extrañas. Aquí veis que lo que ha pasado finalmente con Talgrass en 2020 es que el EBITDA ha caído el 14%. Es decir, el negocio de Talgrass no se ha comportado de una forma tan sumamente estable como el de Enagas en España, pero dado que ha sido un año en que se ha encerrado a miles de millones de personas y todo lo más que hemos visto, pues una caída del 14% me parece un resultado muy bueno. Y además esto nos ha servido ya a la vez para conocer mucho mejor el negocio de Talgrass. Y entonces hemos visto que efectivamente no es tan estable, tan sumamente estable como el negocio de Enagas en España, pero que tienen que pasar cosas inimaginables para que el beneficio le caiga algo. Talgrass es una empresa que está algo más endeudada que Enagas. Y entonces, claro, lógicamente el parón de 2020 no estaba previsto y no le ha venido nada bien. Entonces, para equilibrar la empresa lo antes posible y evitar correr riesgos, o sea, la empresa me refiero a Talgrass, pues Enagas y los demás socios de Talgrass en 2021 van a cobrar de dividendos algo menos de lo previsto. Y en principio, a partir de 2022 ya volverán a cobrar lo previsto. Esto es para que Talgrass baje la deuda lo antes posible porque le ha quedado un pelín alta al final de 2020. La otra inversión importante de Enagas, os decía que es la construcción del gasoducto del Adriático. En esta obra lleva lleva invirtiendo dinero para construir este gasoducto 4 años y medio. Y en los 2 últimos años la inversión ha sido más fuerte. Entonces, claro, lógicamente ha estado 4 años y medio sin sacar dinero de ahí, solo metiéndolo para invertir y construir el gasoducto, que ha empezado a funcionar a finales de 2020. Entonces ya a partir de 2021 ya no tiene que invertir para construir porque ya está construido, ya solo tendrá que gastar dinero, pues el dinero normal en mantener una instalación en funcionamiento, y a partir de 2021 empezará a coger ingresos y beneficios de este gasoducto del Adriático, que es una obra importante. Recordad que hace un momento os decía que de aquí a 2023 Enagas va a invertir menos dinero de lo que ha invertido en los últimos años. Pues las razones principales son Talgrass y este gasoducto del Adriático. Porque la participación en Talgrass ya está comprada, la ha comprado en los últimos años, y ya no va a comprar más. Bueno, en principio no va a comprar más, quiero decir, no están los planes. Y el gasoducto del Adriático pues ya está construido y ya no tiene que invertir más dinero en construirlo. Entonces, por eso, de aquí a 2023, la cantidad de inversiones de Enagas va a bajar. Y veis también aquí que la rentabilidad que espera conseguir al gasoducto del Adriático es del 11%, que está muy bien. En cuanto a qué proyectos tiene Enagas para más allá de 2026, porque claro, este plan es hasta 2026, por lo que os decía, que la regulación en España ahora mismo está fijada hasta 2026. Pero Enagas tiene que pensar más allá. Entonces, pensando más allá, pues lo más importante son los gases renovables y el hidrógeno verde. Estas dos cosas, gases renovables e hidrógeno verde, de aquí a 2026, que son las cifras que vamos a ver ahora, pues apenas le van a dar dinero a Enagas. Pero más allá de 2026 creo que son muy importantes, o que van a ser muy importantes, en las próximas décadas. Recordad que en el vídeo de Engie, que os dejo por aquí, vimos que tenía como objetivo que el 100% de su gas sea renovable en 2050. Así que el gas renovable parece bastante claro que va a ser un negocio de mucho futuro. El hidrógeno verde, recordad que consiste en hidrógeno generado con energías renovables, sol y el viento, en lugar de con combustibles fósiles.
Así que como en España tenemos mucho sol y mucho viento, existe la posibilidad de que en el futuro, a largo plazo, dentro de unos años, España se convierta en exportador de hidrógeno verde al resto de Europa. Esto es muy curioso y muy importante porque uno de los problemas de la economía española de toda la vida, o sea, de hace décadas y décadas antes de nacer nosotros, es que hemos importado siempre, pues prácticamente toda la energía que consumíamos. Y eso nos hacía tener unos costes más altos que otros países. Y entonces ahora resulta que gracias a las renovables y el hidrógeno verde podemos pasar a la situación contraria, no solo generar nuestra propia energía, sino encima ser exportador de energía a otros países. Entonces esto es un cambio muy importante, que de momento no se ha producido, pero es muy importante seguirlo porque realmente tiene una importancia enorme. Y otra posibilidad que no está contemplada en estas cifras que vamos a ver ahora, pero que es importante conocerla, es que por este mismo motivo de tener mucho sol y mucho viento, pues existe la posibilidad de que el norte de África se convierta en exportador de energía, de hidrógeno verde, hacia Europa, hacia el resto de Europa. Y entonces, si esto pasa, pues claro, lo lógico es que el hidrógeno verde que se genere en el norte de África llegue a Europa a través de las tuberías de Enagás. Y esto sería muy bueno para Enagás porque le daría muy probablemente unos ingresos bastante altos. Ya os digo que esta posibilidad de que el norte de África genere hidrógeno verde y llegue a Europa por los tubos de Enagás no está contemplada en las cifras que vamos a ver ni en el plan que ha hecho Enagás. Pero es importante conocerla para ir siguiendo porque si pasa, esto va a ser muy importante para Enagás. Los dividendos previstos por Enagás son estos que veis aquí. Entonces el de 1,68 de 2020 ya está confirmado, estaba ya previsto y lo ha confirmado al presentar los resultados de 2020 y vemos que hasta 2026 el dividendo va a crecer, pero va a crecer poco. Tened en cuenta que Enagás es una empresa con una deuda alta, con un payout alto de alrededor del 100%, y que ha hecho unas previsiones de dividendos a muy largo plazo, hasta 2026. Las empresas no suelen hacer previsiones de dividendos a plazos tan largos como estos. Así que es un tema de debate bastante habitual el hablar sobre si Enagás podrá cumplir estas previsiones de pago de dividendos a plazos tan largos o no podrá. Para entender mejor este tema vamos a ver esta diapositiva con las previsiones de flujo de caja de Enagás para los próximos años, hasta 2026, claro. Este tipo de gráficos se leen de izquierda a derecha. La primera columna es el FFO o fondos de las operaciones, que es el flujo de caja acumulado que espera conseguir Enagás de 2021 a 2026. Esta cifra es todo el dinero que va a cobrar menos todo el dinero que va a tener que pagar para mantener su negocio en funcionamiento. En la segunda columna vemos que a lo largo de estos años espera mejorar la gestión del capital circulante de forma que consiga otros 129 millones de euros positivos de flujo de caja. Y la tercera columna son los 577 millones que va a tener que pagar por las inversiones que ya tiene comprometidas. Es decir, pensar por ejemplo en el gasoducto del Adriático que ha terminado de construirlo hace unos años, a finales de 2020. Pues claro, el gasoducto empezó a construirlo unos años atrás y el dinero para construir ese gasoducto lo tenía comprometido, sabía más o menos lo que te iba a tener que invertir. Entonces ese dinero no puede decir en un momento dado, pues esto no lo invierto y dejo el gasoducto a medias. Pues estos 577 millones son eso, el dinero que tiene previsto invertir en los proyectos que tiene en marcha de aquí a de 2021 a 2026. Con esto llegamos a la cuarta columna, que es el flujo de caja disponible. Y se llega a esta cifra sumando 4.145 más 129 menos 577. Así que Enagás va a tener 3.697 millones de euros para utilizar en lo que quiera. Y lo primero que quiere hacer es utilizar 2.710 millones de euros en pagar los dividendos que hemos visto antes, expresados en dividendos por acción. Los 448 millones que veis en la siguiente columna es el dinero que espera conseguir por el arbitraje que tiene en un proyecto que es el gasoducto del sur peruano. Este es un proyecto que iba a hacer hace unos años, pero el gobierno de Perú lo canceló y entonces hará un litigio abierto entre el gobierno de Perú y Enagás. Sí parece que todo este lío legal el que tiene razón es Enagás. Entonces parece que lo más probable es que sí que cobre esos 448 millones de euros, que en caso de salir bien está previsto que los cobre más o menos para 2023. Los 1.435 millones de la última columna los obtenemos cogiendo el flujo de caja de 3.697 millones de euros, restando los dividendos de 2.710 millones de euros y sumando estos 448 millones de euros posibles del arbitraje con Perú. Con lo cual vemos que Enagás, después de pagar todos estos dividendos que tiene previstos, le sobrarían, entre comillas, 1.435 millones de euros. Así que en principio parece que Enagás, o de momento con lo que hemos visto hasta ahora, no solo puede pagar los dividendos previstos, sino que incluso podría pagar mucho más. Pero realmente estos 1.435 millones los tiene que utilizar principalmente en reducir deuda, como hemos visto antes que pensaba hacer hasta 2023, y también en hacer nuevas inversiones en estos años que ahora no están previstas, pero que seguramente, las está buscando y las encontrará.
Porque si no invirtiera este dinero, lo que pasaría es que en el partir de 2026 crecería menos y podría pagar menos dividendos. Entonces pensad que esos 577 millones de inversiones comprometidas son las que ya tiene comprometidas, pero no son las únicas que va a hacer. Enagás tiene o debe, y lo va a hacer, buscar más inversiones aparte de las que ya tiene comprometidas para hacerlas en estos años. Y para eso tiene que utilizar parte de estos 1.435 millones de euros. También tenemos que tener en cuenta que si al final el lío judicial no consigue nada de dinero, por los 1.435 millones de euros que sobran, quedarían en 987. La conclusión final es que Enagás puede pagar los dividendos que tiene previstos, pero como además debe reducir deuda y debe hacer inversiones pensando en más allá de 2026, pues este pago de dividendos está bastante ajustado. Lo más probable es que sí que pague estos dividendos, pero debemos tener en cuenta que la cosa va un poco justa si queremos, y es lo lógico, claro, que siga creciendo más allá de 2026, y por eso tendrá que invertir la parte de esos 1.435 millones que no dedica a reducir deuda. Y claro, a corto plazo podría parecer que es mejor que ese dinero lo dé como dividendo, pero no es así. Pensando en largo plazo, es mejor que ahora invierta ese dinero para crecer más allá de 2026. En cuanto a qué precio comprarla, pues yo creo que Enagás por debajo de 20 euros es una compra muy buena. A los 18 euros actuales que está más o menos, pues da una rentabilidad por dividendo inicial del 9,3%, y eso ya es una rentabilidad por dividendo inicial muy buena, incluso aunque los dividendos vayan a crecer poco hasta 2026. Porque pensad que de aquí a 2026, si se cumplen estas previsiones de dividendos de Enagás, que lo más probable es que se cumplan, pues se van a cobrar por acción en dividendos 13 euros. Entonces, claro, comprar por 18 euros y cobrar 13 euros de dividendos es una inversión muy buena. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.